Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta ahora. Me resta en el corazón que por ellos he cometido, Dios Padre. Propongo firmemente no volver a pecar, o bien que por tu infinita misericordia me ha de conceder perdón de mis culpas, me ha de llevar a la vida eterna. Las 7 palabras de Jesús clavado en la cruz están colmadas de sinceridad, contrastan con las palabras humanas cargadas de engaño y calculados. Las de Jesús crucificado son más que palabras, puesto que contienen hechos amorosos de salvación que van llegando a su máxima expresión, es decir, hasta su propia muerte, en beneficio de la humanidad entera. Así se revela lo que Dios ha realizado para reconquistar a la persona humana. Por eso el sacrificio en la cruz y sus 7 palabras constituyen el acto más grande de amor, de libertad y de salvación. De Cristo enseña desde el árbol de la cruz que es cuestión de vida y de muerte. De ahí que este acontecimiento es lo único que pone paz y armonía en los dolores sociales y en la patria toda. Por el supremo testimonio de su muerte, el amor vence la envidia y la iniquidad. El amor vence el egoísmo, el amor derriba el odio, el amor vence los miedos y las frustraciones que impiden ser felices. Los hechos que hace más de 2000 años continúan en los obreros sin trabajo, en las madres abandonadas, en las víctimas de la injusticia a causa de la mentira, de la explotación y de la violación de sus derechos. En definitiva, encontramos en la cruz los sufrimientos de Cristo y con ellos vemos reflejados aquellos dolores que se reproducen en nosotros, pero llena de esperanza al saber que seremos liberados de todos ellos gracias a la posibilidad de la resurrección. Primera palabra. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Del Evangelio según San Lucas. Llegados al lugar llamado Calvario, le crucificaron allí a él y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Se repartieron sus vestidos echándolo a suertes. Palabra de Dios. Cuando llega Jesús, se encuentra con una serie de acontecimientos, de grupos, que en cierta manera les faltaba algo importante. Y ese algo importante era abrir totalmente el corazón para dejarse motivar por la palabra del Maestro. La palabra perdón fue una palabra nueva que ellos experimentaron. Y los acontecimientos todos en la vida del Señor marcan una huella importante en esta palabra, el perdón. La palabra del Señor siempre nos está hablando de esta disponibilidad. Cristo es el primero que da el perdón desde la cruz. Y en los evangelios nos está constatando que en su corazón de Padre no hay sino una intención importantísima por reconciliarnos con Él, por darnos el perdón, por limpiar la mente y el corazón de todo obstáculo que impida el caminar hacia ese reino definitivo que Él ofrece. Es Cristo a través de los evangelios que ofrece precisamente el perdón a aquellos que acudían a Él, no solo en busca de una sanación física, sino también desde el interior del corazón. ¿Y a cuánto les dijo el Señor: tus pecados te son perdonados?
Y aquí te digo al paralítico, levántate, toma tu camilla y echa a andar. ¿Cuántas ocasiones tuvo el Señor para levantar de su situación pecadora a tantos y tantas que encontró en el camino? Porque era una palabra nueva, una palabra de renovación interior del corazón, para hacer que aquellos que la recibieran y que la captaran, venida precisamente del Señor, sintieran la alegría de ser levantados, dinamizados en el Espíritu y en comunión plena con Cristo, seguir este proyecto de aceptar al Señor, caminar con Él, construir el reino de Dios. Segunda palabra del Señor en la cruz. Te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Del Santo Evangelio según San Lucas. Uno de los malhechores colgados le insultaba: ¿no eres tú el Cristo? Pues sálvate a ti y a nosotros. Pero el otro le respondió diciendo: ¿es que no temes a Dios, tú que sufres la misma condena? Y nosotros con razón, porque no lo hemos merecido con nuestros hechos. En cambio este nada malo ha hecho. Y decía: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le dijo: yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Palabra de Dios. Todo lo que nosotros realizamos en este campo espiritual, en la iglesia, la vida sacramental, de cara a la palabra de Dios, participar de la Eucaristía, llegar al sacramento de la reconciliación, ir donde el sacerdote, donde el enfermo para ungirlo, el joven que se acerca a recibir el sacramento de la confirmación, el niño a recibir a mi Dios por primera vez en su primera comunión, la pareja que llega ante el altar para dar un sí generoso ante Dios y unir sus vidas. Todo esto es con un solo objetivo, y el objetivo es de que el Señor, al término de nuestra misión y en el cumplimiento de esto que Él ha puesto en nuestras manos, nos tenga lugar en su reino. Aquel ladrón en el último momento tiene desde su corazón un arrepentimiento tan sincero y tan grande que esto lo captó Cristo desde la cruz. Y el Señor desde ese momento lo abraza, le perdona y le ofrece esa dimensión del reino maravilloso de salvación. Te lo aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Es la respuesta de Cristo ante aquella persona que en el último momento de su vida se arrepiente. Por eso nosotros también, de cara a la palabra de Dios, debe haber siempre una actitud de arrepentimiento sincero. Es decir, nosotros tenemos que trabajar siempre por estar en gracia, y la gracia es en paz con Dios, en paz con las personas y en
conmigo mismo. Tercera palabra. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Del Santo Evangelio según San Juan. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dice a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dice al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. Palabra de Dios. En el proyecto de Dios para salvar la humanidad, para darnos vida, en Cristo su Hijo, estuvo bien pensarlo en el seno de una familia. Y por eso escoge a una mujer, escoge a un hombre, para allí traer desde el calor de familia, enviar a su Hijo. Y la disponibilidad de María es tan grande, y la disponibilidad de José también. El arcángel le anuncia el acontecimiento, María no entiende en el momento, y luego él le aclara punto por punto el sentir y el querer de Dios, y termina ella diciendo: aquí está la esclava del Señor, que se haga en mí su palabra, que se cumpla en mí su palabra. En las páginas de la palabra de Dios encontramos a la Santísima Virgen María cumpliendo también la misión que el Padre le ha encomendado. Y es una misión concreta con su Hijo Jesucristo. El Evangelio nos habla de ese nacimiento del Señor entre dificultades, persecuciones, la huida de José y María, custodiando la vida del niño. El Evangelio nos habla de esa preocupación fundamental de María en el momento de la pérdida de Jesús, y angustiados los dos buscando por todo lado para encontrarlo en el templo, hablando con los doctores de la ley de lo que es importante, de lo que es Dios, de lo que es la palabra. Cuarta palabra. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Del Santo Evangelio según San Mateo. Llegada la hora sexta, hubo oscuridad sobre toda la tierra, hasta la hora nona. A la hora nona gritó Jesús con fuerte voz: Eloí, Eloí, lema sabactani, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al oír esto, algunos de los presentes decían: mirad, llama a Elías. Palabra de Dios. Uno podría pensar como en el suplicio, el martirio, el sufrimiento, el dolor, la sangre, el cansancio y todo lo que sufrió nuestro Señor para expresar esta palabra, creerse abandonado de Dios, siendo el mismo Dios. Y ciertamente todo esto es un testamento de amor para que nosotros que escuchamos este testamento lo recibamos en el corazón, nos apropiemos de este testamento espiritual y nos demos a la tarea de marchar
tras esas huellas maravillosas que Cristo nos ha dejado y que al pisarlas lo único que hacen es levantarnos, fortalecernos, dinamizar nuestra vida personal y cristiana, y entonces el fiel cumplimiento de nuestra misión. El abandono de Dios. En muchas personas se da o se crea esto: ¿por qué Dios me ha abandonado? ¿Por qué estoy sufriendo esto? ¿Por qué me ha venido esta enfermedad? ¿Por qué tengo estas carencias? ¿Por qué se apodera la fuerza del mal tan fácilmente en mí? Muchas veces me ha tocado el venir a llamarme porque esta persona está poseída, y uno pregunta: a ver, ¿cuál es tu vida espiritual? Eucaristía no, oración tampoco, la palabra no, iglesia menos. Ahí está el resultado de su indiferencia, de su frialdad, de su vacío de Dios, de su abandono de Dios. Entonces usted le ha dado cabida al espíritu del mal. Y a última hora, entonces, cuando se ven apoderados, quieren de alguna manera buscar a aquel que han rechazado, que han sacado del corazón y de la vida, pero siempre pensando en lo que yo decía ahora, en la primera palabra de este gran santo: entre el puente y el río hay un abismo inmenso de la misericordia de Dios. Es el Señor que obra, pero también hace falta apertura de parte nuestra, disponibilidad. Y en esta disponibilidad y apertura es para uno saber que en las buenas y en las malas nosotros estamos llamados a buscar y dejarnos encontrar por el Señor, a no ser cristianos simplemente de razón social. Ser cristiano de razón social es porque me invitan a ser padrino de un niño o una niña, así con mucho gusto, y voy al acto religioso del bautismo, no más. Puede acompañarme al joven de confirmación, claro, me llegó la tarjetita de invitación para el matrimonio, vamos a acompañar a esta pareja, razón social. Falleció una persona, claro, hay que acompañar a esta familia que está pasando un momento difícil, razón social. Pero nunca más los vemos en el domingo, que es por excelencia el día del Señor, en el encuentro con la palabra, en el encuentro con Cristo, en el encuentro con la comunidad. Y después nosotros vamos diciendo tan fácilmente: es que Dios no me escucha, Dios me abandonó, las cosas no se me dan. ¿Qué es lo que me hace falta? Y lo que me hace falta es adentrarme en el corazón del Señor, tomarlo de la mano, caminar con Él, aceptar el reto de la palabra y darle tiempo a lo que es importante y esencial. Entonces nosotros tenemos muchas cosas que hacer, claro. La vida de familia, está el trabajo, tantas actividades que nosotros podemos tener, pero hay que darle espacio al campo espiritual, al encuentro con el Señor, al que nos da absolutamente todo, aquel que en las caídas nos levanta, en nuestras fragilidades nos fortalece y en los momentos cruciales de la vida nos mantiene en pie, precisamente porque Él cumple la premisa, porque Él cumple su alianza. Yo soy su Dios, ustedes son mi pueblo. Y desde ese momento en que Dios pronunció esta promesa, sigue vigente, actual, novedosa de parte de Él, pero de parte nuestra es todo lo contrario. Buscamos al Señor en X o Y momentos, razón social, para luego decir: es que Dios me abandonó, ya no me escucha. Y en esta tercera palabra, el Señor le dice al Padre: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Cuál sería el dolor y el suplicio, el sufrimiento y la angustia de Cristo ahí en la cruz que pronuncia esta palabra? Y tanto es así que antes de padecer todos estos acontecimientos, va al huerto y desde allí le dice al Padre Dios: si es posible, pase de mí este cáliz, pero que no se cumpla mi voluntad sino la tuya.
Quinta palabra. Tengo sed. Del Santo Evangelio según San Juan. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, para que se cumpliera la Escritura, dice: tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre. Sujetaron a una rama de hisopo una esponja empapada de vinagre y se la acercaron a la boca. Palabra de Dios. El agua es signo de vida y para nosotros tenerla es, en cierta manera, tener tranquilidad, porque el cuerpo nuestro está compuesto, la mayoría es de agua. Jesús desde la cruz experimenta estar sediento. Dice la palabra que le pasaron una esponja en vinagre, pero que no quiso probar. ¿De qué está sediento Cristo? Desde la cruz. Y es desde cada persona, desde cada acontecimiento, desde cada corazón, como lo expresó antes con la mujer samaritana. ¿Sabía Jesús que él iba para el pozo de Jacob y que allí se iba a encontrar con una mujer que iba a sacar simplemente agua de ese pozo, pero que él iba a sacar pozo era del agua de la fe del corazón de esa mujer? Iba a sacar de su corazón la fe que ella no tenía, la fe de lo que ella desconocía. Y la mujer se va sedienta, se va satisfecha. La mujer siente que ha bebido del manantial de agua de Cristo. La mujer se va tan feliz que dice el Evangelio que fue a contarle a los otros samaritanos, y al ver todo lo que Cristo estaba haciendo, decían los de su grupo: ya no nos cuente nada porque sabemos lo que está haciendo es el Señor. Y termina ese Evangelio diciendo que en ese momento muchos creían en el Señor. Llega sedienta y se va saciada. Llega tan vacía espiritualmente y se va tan llena de Cristo, de Dios. ¿De qué tenemos nosotros sed hoy? Y es indudablemente de la palabra de Dios, de la presencia de Cristo, que Él sacie estas necesidades tan primordiales en el corazón de cada persona, que entendamos que así como este cuerpo necesita alimentarlo a distintas horas del día, nuestra vida espiritual necesita del agua viva de Cristo, de este alimento que Él nos da en la Eucaristía, su cuerpo, su sangre, alma y divinidad. ¿De qué tenemos en nosotros? Y es una sed apremiante de aprender a vivir más en hogar, una sed apremiante de aprender más a tolerarnos, una sed apremiante de poder caminar juntos en este proyecto de la construcción del reino de Dios. ¿De qué tenemos sed? De aprender a reconocer a Cristo en todos los acontecimientos de la otra persona. Con nosotros está el Señor y no le conocemos. Pensemos en el que está en la cárcel, pensemos en el que está en un hospital, pensemos en la persona abandonada, en el que sufre, en la persona maltratada. Y ahí tenemos el del corazón para proyectarnos de una manera concreta. Todo está cumplido. Del Santo Evangelio según San Juan. Cuando tomó Jesús el vinagre, dijo: todo está cumplido. He inclinado la cabeza, entrego el Espíritu. Palabra de Dios. Leyendo los cuatro evangelistas, Mateo, Lucas, Juan y Marcos,
nos damos cuenta del fiel cumplimiento de lo que Cristo hizo precisamente en relación con nosotros. Todo está cumplido. El proyecto de Cristo, todo está hecho. El proyecto del amor, hecho. El proyecto de la redención, hecho. Y por eso desde la cruz le está diciendo al Padre y a cada uno de nosotros desde este momento que en su corazón de Padre todo lo ha hecho y lo ha hecho muy bien. Curó enfermos de lepra, que eran los más alejados de la sociedad, marginados, y sin embargo Él los atrajo. Expulsó demonios, restableció la vida de estas personas atadas por este espíritu del mal. Fue a sacar a Lázaro de la tumba, multiplicó panes y peces, al paralítico le dijo: tome su camilla, váyase a su casa, eche a andar. Al ciego, antes de ir a la piscina de Bethesda, lo único que hizo fue tocarle con su saliva los ojos, y este hombre ver inmediatamente ahí en persona la grandeza de Dios. Todo lo ha hecho, todo lo ha cumplido. Y frente a esta palabra nosotros podríamos pensar que nos falta mucho por hacer. Nosotros no podríamos decir, ya hemos cumplido, no. El papá, la mamá, padre de familia, ¿cuánto le falta por hacer en la formación de los niños y los jóvenes? No todo está cumplido. En el trabajo no podríamos decir esto porque las necesidades, los servicios, todos los deberes que tenemos para con la sociedad civil nos apremian. Entonces llegó el recibo, tengo que ir a pagar, y esto porque gracias al Señor tengo un trabajo, y porque si estoy en esta dinámica de trabajar, no todo está cumplido. Tengo que proyectarme, trabajar todos los días, esforzarme por sacar adelante el proyecto de mi familia, y entonces juntos avanzar para poder en un momento y en un instante oportuno sí decirle al Señor, en el fiel cumplimiento de la misión, cuando una persona llamada ya para participar de la dimensión de Dios podrá decir al término de su existencia, que ha dejado una familia bien conformada, todo está cumplido. Cuando ya nosotros, al término de nuestra existencia, hemos trabajado en tantas comunidades y hemos llevado la presencia de Cristo, celebrado la Eucaristía, vivido los sacramentos con nuestras comunidades, todo lo hemos cumplido, y ojalá lo hemos cumplido a cabalidad y bien. Séptima palabra. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Jesús, dando un fuerte grito, dijo: Padre, en tus manos pongo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. Palabra de Dios. Simplemente en esta noche agradezcamos al Señor este gesto de amor tan grande y sublime que ha tenido para con nosotros, de morir y en esta muerte darnos vida y vida en abundancia. Pensemos en nuestros seres queridos que nos han adelantado, que han pasado ya por esta realidad, y que el Señor a través de la palabra nos invita a prepararnos para ese encuentro personal y definitivo con Él. El sacrificio de Cristo se culmina precisamente de este acto sublime de amor por cada uno de nosotros. Decía en estos días de un santo en la iglesia
San Maximiliano María Kolbe, un sacerdote polaco, que en el centro de concentración de Polonia, al darse cuenta él mismo que iba a visitar allá ese centro de concentración, que un soldado iba a ser ejecutado, él toma el lugar del soldado y dice: este soldado tiene su esposa, tiene hijos, yo ya cumplí mi misión, tomo el puesto de él. Y cuenta que lo encerraron en una celda y ni agua, para que se fuera apagando la vida poco a poco de este sacerdote, que entregó todo lo de él, su vida, por rescatar a un soldado. Cristo lo ha hecho todo desde la cruz para rescatar a una humanidad entera. A Cristo le agradecemos, lo alabamos, lo glorificamos y desde el corazón le decimos al Señor que nos dé la oportunidad para entender todos los días este sacrificio de amor para pagarle de igual manera con amor. Así sea. Levanta las manos del Señor en la cruz, las manos que abrazaron, que dieron bendición, que hicieron tanto bien. Las manos que acogieron, que levantaron hacia lo alto para su encuentro con el Padre. Las manos que bendijeron los niños, que sanaron a enfermos. Los pies que caminaron y que se interesaron en el anuncio del reino para toda la humanidad, que llegaron a poblaciones y a grandes ciudades para mostrarse como Dios y como Señor, camino, verdad y vida para la humanidad.
deseas conocer el valor de la sangre de Cristo, manifestémoslo a las figuras que la profetizaron y recordaron los antiguos relatos de Egipto. Inmolad, dice Moisés, un cordero de un año. Tomad su sangre y rociad las dos jambas y el dintel de la casa. ¿Qué dices, Moisés? ¿La sangre de un cordero irracional puede salvar a los hombres dotados de razón? Sin duda, responde Moisés, no porque se trate de sangre, sino porque esta sangre se contiene una profecía de la sangre del Señor. Si hoy pues el enemigo, en lugar de ver las puertas rociadas con sangre simbólica, ve brillar en los labios de los fieles puertas de los templos de Cristo, la sangre del verdadero Cordero, huirá todavía más lejos. ¿Desea descubrir aún por otro medio el valor de esta sangre? Mira de dónde brotó y cuál sea su fuente. Empezó a brotar de la misma cruz y su fuente fue el costado del Señor. Pues muerto ya el Señor, dice el Evangelio, uno de los soldados se acercó con la lanza, le traspasó el costado y al punto salió agua y sangre. Agua como símbolo del bautismo, sangre como figura de la Eucaristía. El soldado le traspasó el costado, abrió una brecha en el muro del templo santo y yo encuentro el tesoro escondido y me alegro con la riqueza hallada. Esto fue lo que ocurrió con el Cordero. Los judíos sacrificaron el Cordero y yo recibo el fruto del sacrificio. Del costado salió sangre y agua. No quiero, amado oyente, que pases con indiferencia ante tan gran misterio, pues me falta explicarte aún otra interpretación mística. He dicho que esta agua y esta sangre eran símbolos del bautismo y de la Eucaristía. Pues bien, con estos dos sacramentos se edifica la Iglesia, con el agua de la regeneración y con la renovación del Espíritu Santo, es decir, con el bautismo y la Eucaristía, que han brotado ambos del costado de Jesús. Se formó pues la Iglesia como el costado de Adán fue formada Eva. Por esta misma razón, afirma San Pablo, somos miembros de su cuerpo, formados de sus huesos, aludiendo con ello al costado de Cristo. Pues del mismo modo que Dios formó a la mujer del costado de Adán, de igual manera Jesucristo nos dio el agua y la sangre salida de su costado para edificar la Iglesia. Y de la misma manera que entonces Dios tomó la costilla de Adán mientras éste dormía, así también nos dio el agua y la sangre después que Cristo hubo muerto. Considerad con qué alimento la nutre. Con un mismo alimento hemos nacido y nos alimentamos. Bendice mi familia, Señor. Que marido y mujer tengan fuerzas de amar sin medida. Y que nadie se vaya a dormir sin buscar el verbo. Que en la cuna los niños aprendan el don de la vida. La familia celebra el milagro del beso y del pan. Que marido y mujer de
ellos encuentren la fuerza de continuar y que en su firmamento la estrella que tenga más brillo. Bendecido Señor las familias, amén. Bendecido Señor la mía también. Bendecido Señor las familias, amén. Bendecido Señor la mía también. Estoy recordando que mañana a las 6 de la tarde tenemos la procesión con la Virgen de la Soledad, Santo Rosario, y luego la meditación de los 7 dolores. Y luego a las 9 de la noche tenemos la celebración más importante y especial de esta Semana Mayor, como es la Vigilia Pascual.